algo muy importante dicho este año 2025 por la UNESCO respecto al aprendizaje socioemocional. Dice que el aprendizaje socioemocional finalmente desempeña un papel crucial en el esfuerzo colectivo también por construir no solamente una mirada distinta de la educación, una transformación de la educación, sino como esta agenda del 2030 ya incorpora el aprendizaje socioemocional y que dice que tenemos que incorporar esto como parte esencial del trabajo en aula, en el trabajo familia y finalmente en la sociedad en su conjunto. Mi nombre es Arnaldo Canales, soy director de la Fundación Liderazgo Chile y nos hemos especializado en prácticas pedagógicas con evidencia científica, pero en incorporar todo lo que es el aprendizaje socioemocional, además de más de 15 años que llevamos impulsando desde también la política pública para poder llevar la educación emocional a cada espacio en toda la región, tanto en América Latina como en Hispanoamérica. La idea de este video, que es muy breve, es sintetizar las ideas de fuerza sobre las indicaciones que está dando la UNESCO con respecto a incorporar el desarrollo socioemocional. Y hice una presentación muy breve que resume esto, que voy a pasar a compartirla para poder profundizar algunas ideas de fuerza con respecto al aprendizaje socioemocional. Dicho esto, la idea de esta pequeña presentación, que muchos los van a ver, es poder abordar un poco el aprendizaje socioemocional desde este resumen ejecutivo que hace la UNESCO. ¿Cómo vamos a integrar este aprendizaje socioemocional? Y desde ahí nacen varias ideas que muchos ya saben y son ampliamente conocidas con respecto a los ODS, que son estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde en el punto 3 se habla de salud y bienestar, donde se habla también de educación, hablamos de calidad, hablamos también de culturas de paz, pero la verdad es que estos objetivos nacen en el 2015, viene pandemia y cuando uno depura toda esta información, lamentablemente el desarrollo socioemocional, el aprendizaje socioemocional, claramente no estaba incorporado. Esta modificación, esta ampliación y este reconocimiento, que obviamente la UNESCO lo hace tangible a través de este resumen, de este documento, hace lo siguiente. Dice que el aprendizaje socioemocional finalmente desempeña un papel crucial en el esfuerzo colectivo también por construir no solamente una mirada distinta de la educación, una transformación de la educación, sino como esta agenda del 2030 ya incorpora el aprendizaje socioemocional. Tema que ha sido debatido, que todos están muy claramente comprometidos con esto y que dice que tenemos que incorporar esto como parte esencial del trabajo en aula, en el trabajo familia y finalmente en la sociedad en su conjunto. Dicho estos puntos, la UNESCO dice lo siguiente. Bueno, ¿qué es el aprendizaje socioemocional? Mucho hablamos del aprendizaje vital para el desarrollo integral, pero lo resume finalmente incorporar todo lo que es el modelo CEL, el Social Emotional Learning, que incorpora finalmente 5 dimensiones. Está el modelo pentagonal, hay distintos modelos que están vinculados a CASEL, pero nos quedamos con estos 5 que finalmente resumen lo mismo. Hay una co-construcción, son complementarios, se potencian más allá de los distintos modelos. La autogestión, toma de decisiones responsable, habilidades en las relaciones, conciencia social y conciencia de nosotros mismos. Todo este aprendizaje socioemocional que hace finalmente énfasis la UNESCO dice que tenemos que comprender nuestras emociones, contribuir a objetivos más amplios también, y ahí podemos hablar de emociones de trascendencia, emociones morales, y también las tomas de decisiones desde una carga valórica, que estén vinculados también a temas éticos, a cargas valóricas que claramente están perdidas y hoy día no se están fortaleciendo también desde el trabajo en la familia como en el trabajo en aula. Todo lo que tiene que ver cómo se integra en esto es finalmente entender cómo la educación emocional está presente. Otro elemento que resume finalmente estos contextos es cómo el aprendizaje socioemocional se tiene que incorporar en los distintos contextos. Aquí la UNESCO dice, bueno, implementen educación emocional, implementen este aprendizaje, pero tiene que ser integración. Tenemos que incorporarlo desde una dimensión mucho más amplia, solamente lo emocional, sino lo social, lo cognitivo. Un aspecto que incorpora también la mirada del contexto cultural, la expresión de la expresión emocional tiene que variar según el desarrollo de la comunidad y sus valores culturales. También habla de la diversidad, de respetar todas las culturas sin favorecer una a otra, la enseñanza que se adapte y se ajusta a la aplicación de estos entornos. Y también nos dice algo muy importante que tiene que ver cómo los cambios sociales promueven también justicia y bienestar. Aquí
creo un énfasis y tengo un libro sobre emociones morales. La gran transformación social tiene que ver con la carga valórica y cómo las emociones morales también se incorporan en el aprendizaje socioemocional. Y obviamente una vía de trascendencia que incorpore también un trabajo interior, también con contribuir no solamente al desarrollo de la empatía, sino a la compasión amorosa. Y eso obviamente tiene que estar apoyado finalmente con entornos que apoyen finalmente condiciones que permitan que esto se desarrolle. Todo lo que hay en estos contextos finalmente redunda en por qué el aprendizaje socioemocional, por qué la educación emocional, por qué el desarrollo de habilidades socioemocionales, estas soft skills, son tan importantes. Primero, porque hay una mejor conexión con el aprendizaje y la escuela. Cuando hablamos que la disposición emocional es la que determina la capacidad de aprendizaje, estamos hablando finalmente de rendimiento académico. Lo dice Joseph Durlack de la Universidad de Chicago en el gran mega metaanálisis que hay en este sentido. Mejora las relaciones interpersonales, mejora la empleabilidad. Estamos hablando finalmente que este niño, que este joven va a ir al mundo laboral y va a tener mejores competencias. Mejora la recuperación tras la exposición a la emergencia, a los traumas, a nuestras heridas de infancia. No anticipamos a la enfermedad, una serie de herramientas que nos permiten abordarlo desde anticipar todas las conductas de riesgo a través de factores protectores que finalmente nos den mucha mayor templanza frente a las crisis que podamos vivir en nuestra vida. Reducción del abandono escolar, reducción de la angustia, la ansiedad, la depresión. Obviamente podemos hablar de ideación suicida, factores de riesgo, alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera. También muchos temas que tienen que ver con la desigualdad, las desventajas sociales, incluida la discriminación y la exclusión social. Este tema no es menor, porque una persona que tiene conciencia social, una persona que desarrolla una capacidad empática desde niño, va a estar mucho más abierto a tener una mirada altruista, de bondad, de colaboración con el otro, incorporando emociones prosociales. Finalmente, dice la UNESCO, bueno, repensemos este aspecto cognitivo, social, emocional, conductual, que garantice finalmente que esté libre de prejuicio, pero donde el alumnado finalmente sea el receptor de estos beneficios. Por lo tanto, yo aplaudo, ahí está en este resumen que hago de este compendio que hay de la UNESCO, porque todo lo que se ha dicho en este largo tránsito junto con muchas personas que han hecho esto posible, para poder sensibilizarnos con respecto a la educación emocional, partiendo por mi gran amigo y un gran referente en Hispanoamérica como el doctor Rafael Vizquerra, que este tema finalmente se incorpore en el aula. Ahora, ¿qué dice la UNESCO con respecto a esto? Bueno, ¿dónde están las estrategias? ¿Dónde garantizamos? Bueno, las recomendaciones claves, miren lo que dice, garantizar el bienestar y la seguridad del profesorado, la seguridad psicológica del profesorado, el burnout, todas las conductas finalmente de angustia emocional que tiene un profesor, porque además está solo, no tiene espacio de autocuidado, tienen que ser garantías de las instituciones. Implementar formación continua. Cuando hablamos que la educación emocional, para que sea exitosa, requiere que sea sistemática, continua y permanente. Y fomentar el liderazgo escolar inclusive y participativo, donde obviamente una de las microcompetencias, como el autoliderazgo en esta primera dimensión de competencia emocional, es vital. Proporcionar recursos, obviamente, hay que capacitar a los profesores, hay que formarlos, hay que además cambiar la mecánica de esta educación del siglo XIX, donde seguimos con los niños mirando las nucas. El punto 7, esta mirada sistémica que finalmente creo que es clave. No podemos pretender que con un taller de 8 horas, 20 horas, finalmente esto se traduzca en cambio. Esto tiene que ser parte de una cultura institucional donde los planes educativos institucionales estén apalancados con esta formación continua. Y finalmente, el aprendizaje socioemocional fortalezca la equidad, la inclusión y crear un entorno educativo. No estamos hablando de clima emocional del aula, estamos hablando de culturas finalmente institucionales donde este entorno educativo se desarrolle finalmente desde el ámbito socioemocional. Y algo también no menos importante, integrar el aprendizaje socioemocional en políticas educativas locales y globales. Esta recomendación hoy día es un antes y un después. No estaba incorporado y hoy día aplaudo, agradezco y creo que aquí resumimos en términos bien generales este aporte de valor que está haciendo la UNESCO. La educación emocional viene a quedarse, la educación emocional ya está siendo parte de los ODS, la educación emocional tiene que ser parte de la formación del profesorado, del capital humano del niño y sobre todo en la formación de la familia. Porque ese niño que se educa en la casa, ese niño que va a la escuela va a ir al mundo laboral,
va a tener familia y se va a transformar también en parte de la sociedad que queremos construir. Espero que este resumen le haya servido, porque aquí está la clave para incorporar el aprendizaje socioemocional. Que estén muy bien.